Bien. Bueno, me presento nuevamente para todos aquellos compañeros que se han sumado a este espacio. Bueno, soy la profesora Romina Cataño, docente adjunta de Organizaciones e Instituciones A, y tradicionalmente me ocupo desde hace muchos años del dictado del segundo cuatrimestre, justamente a propósito de trabajar los contenidos del análisis institucional que responde a un movimiento muy heterogéneo de diversos autores. Nosotros acá vamos a hacer algún recorrido sobre algunos de ellos, atendiendo, por supuesto, los contenidos presentados en cada una de las unidades temáticas del programa de nuestra materia, de la unidad 5 a la 7, y vamos a trabajar algo también, a retomar el trabajo de la unidad 4 oportunamente y con cierta pertinencia para trabajar los aportes, particularmente de Foucault, en términos de la noción de poder y cómo podemos pensar esa articulación en el tratamiento del concepto de institución y los diversos conceptos que colaboran para la construcción de una episteme, ¿sí?, muy diferente a lo que ustedes han trabajado en el primer cuatrimestre, que como habrán podido observar, y sobre todo ya habiendo resuelto también el primer parcial, ustedes verán que los contenidos desde los que abordamos el análisis organizacional trabajan fielmente con la teoría de los sistemas, ¿sí? Nosotros vamos a trabajar, por eso en realidad la configuración de nuestro programa tiene más que ver con una disposición, en todo caso más de orden didáctico-pedagógico, en cuanto a ordenar las temáticas en función no solamente de autores, sino de la orientación o de la, digamos, de la plataforma epistemológica desde donde estamos trabajando a cada uno de estos autores y el abordaje conceptual que hacen de justamente el amplio campo de lo social, que bueno, que desde el análisis institucional, desde el movimiento del análisis institucional, desde la heterogeneidad de los referentes que lo constituyen como movimiento en sí, podemos connotar que se trata justamente de retomar los aportes del psicoanálisis, ¿sí?, desde el campo de lo social. Podemos pensar y reflexionar estos autores a partir de la década del 60, donde se consolida el movimiento per se. Lo que vamos a ver es justamente cuáles son los aportes que podemos retomar desde los escritos, principalmente freudianos, y cómo se reformulan a la luz de poder pensar o problematizar la noción de institución o el concepto, construir el concepto de institución, ¿sí? Bueno, también mencionarles que esta disposición de alguna manera o este desarrollo del programa en esta división o fragmentación de contenidos, no sé si fragmentaciones, vuelvo a insistir, en términos, digamos, más didácticos, ordenadores para la lectura de ustedes, pero que no son campos irreconciliables, sino que puedan considerar que tanto las herramientas que han visto a partir de las construcciones conceptuales que aporta el análisis organizacional y principalmente en su abordaje intervencionista propio del campo de la psicosociología de las organizaciones, va a ser, digamos, vamos a ver acá cuáles son las herramientas que desde el socioanálisis, que es esta vertiente intervencionista, desde el análisis institucional, ¿sí?, ahí ya empezamos como a dirimir, a diferenciar, no solamente contenidos, sino recortes o un encuadre conceptual en referencia justamente a esta episteme, que es propiamente la del movimiento del análisis institucional. Entonces les decía que en realidad no son posturas irreconciliables, sino más bien se trata de poder pensar esa articulación ustedes como futuros trabajadores en el campo de la salud mental. Seguramente podrán tomar estos recursos y estas herramientas conceptuales para poder no solamente pensar en posibles intervenciones como práctica, sino
lo que vamos a intentar en estos encuentros, y que yo los motivo a que estos encuentros no sean puramente expositivos de mi parte, sino yo mis clases siempre las diseño en términos también de discutir o de debatir con ustedes, porque justamente de lo que se trata en esta parte del programa es desarraigar, quizás, o de construir algunas nociones que tenemos acerca de cómo percibimos y cómo conceptualizamos culturalmente a las instituciones. Justamente de eso se trata, y de poner en debate justamente algunos hechos sociales o contingencias de nuestra cotidianidad que nos permitan ser leídos a la luz de estos contenidos conceptuales. ¿Se interpreta lo que quiero decir? Así que los invito a formar parte de estos encuentros, pero desde un lugar más proactivo, ¿sí? Seguramente van a escuchar que voy a hacer preguntas o voy a intervenir con algunas apreciaciones que van a tener una intención de poner en debate algunos criterios y algunos contenidos que uno de forma más arraigada las trae, como de forma indiferenciada el tratamiento de, digamos, cuando uno plantea en términos genéricos, trata de asimilar o toma de una forma muy ambigua justamente estas nociones de lo que es una organización e institución. Entonces, acá vamos a trabajar en esa profundización de la diferenciación conceptual, porque se trata justamente de poder diferenciarlas y ver, digamos, cómo se articulan en nuestras vidas cotidianas, porque justamente de eso se trata, que nosotros como individuos, como sujetos, estamos anclados y nuestra vida transcurre permanentemente en espacios organizados, ¿sí? En esa materialidad de los establecimientos que están construidos, que hacen a nuestra cotidianidad, a nuestra vida desde que nacemos hasta nuestra actualidad, y que en realidad todo el tiempo están entramadas las instituciones que de alguna manera delimitan, delinean, modelan nuestra subjetividad. Así que bueno, yo ahora les voy a compartir unas diapositivas que de algún modo he armado para el día de hoy. Esta presentación pretende ser introductoria, que después ustedes complementarán con la lectura, que ya les anticipo cuál es el texto, que va a ser el primero con el que vamos a ir trabajando estos primeros encuentros. El texto es de un autor, Georges Lapasade, de su libro Socioanálisis y Potencial Humano. Vamos a trabajar allí el prefacio, el prólogo, capítulo 1 y capítulo 2. Seguramente ya está subida en el aula de años anteriores, en comunidades, pero probablemente después, cuando Víctor suba la grabación del encuentro de hoy, seguramente atacharemos allí ese material para que esté al alcance de ustedes y puedan iniciar esta lectura, ¿sí? Hasta acá, ¿alguna duda, alguna inquietud, algo a opinar? ¿No? Bien. Bueno. A ver, aguárdenme un segundo. Ahí estamos, ponemos compartir pantalla. ¿Lo pueden ver? Sí. Sí, se ve. Sí, perfecto, perfecto. Bueno, bien. Entonces, empezamos nuestro recorrido por el análisis institucional, que, como yo les decía, refiere a un movimiento que se consolida o se inicia principalmente en la década del 60 en Francia, ¿sí? Muy ahí contemporáneo al movimiento del Mayo francés, de lo cual después retomaremos algunos hilos, algunos aportes, en función de poder reflexionar, que ha sido, digamos, parte de un movimiento que permitió, ese Mayo francés, consolidar este movimiento del análisis institucional. En nuestros próximos encuentros, vamos a recorrer las lecturas de algunos de los referentes de este movimiento. En principio, como les presentaba recién este autor, a Georges Lapasade, Castoriadis, que si bien no vamos a tener una lectura específicamente de este autor, está incluido y retrabajado desde el propio texto de Lapasade. También vamos a trabajar con algunos contenidos de René Luró y Félix Guattari. Y por supuesto, transversalmente vamos a
trabajar también contenidos de los aportes o de las reflexiones acerca de la noción de poder del propio Foucault, en términos de poder pensar los dispositivos, ¿sí? Además de su consideración y su crítica acerca de cómo piensa el poder, ¿sí? Seguramente aprendizajes que ustedes han podido lograr o recorrer en otros espacios, en otras asignaturas, ¿sí? Creo yo, Social 1 ahí colabora, bueno, yo perdonen que sigo utilizando la vieja forma de nominación de las asignaturas, pero ustedes ya que son del plan de carrera nuevo... No, yo también sigo utilizando la EPIS. Yo no termino de habituarme a la nomenclatura actual de las asignaturas. Bueno, les decía entonces, vamos a intentar hoy hacer un recorrido situando estas preguntas. En principio, ¿qué son las instituciones? Y esta es una pregunta directamente orientada a ustedes. A ver si podemos intentar construir, al menos desde sus aprendizajes previos, de sus presupuestos. La verdad que no es que da igual, me parece muy interesante que los puedan explicitar. ¿Qué son para ustedes las instituciones? Soledad, Bettina, no alcanzo a verlos a todos, así que por favor, perdonen si alguno no lo nombro, pero sí me interesan que participen, por favor. ¿Qué serían las instituciones para ustedes? A ver, Mayra. Hola, profe. Hola, ¿cómo te va? Sol, estamos con la cámara, no se vale, eso nos lleva directo a la... Eso a nosotros. No, por favor, no. Digamos, también está el estilo dedocrático, ¿eh? Así que agarro el listado de los participantes de la reunión y arrancamos por ahí. Bueno, sí. Un poquito recordando a la definición de Petit, que este conjunto de ideas, de creencias, ahora él lo nombra de varias formas, que es lo que va amoldando esto que se hablaba anteriormente, que nombrabas vos, profe, y que se está impuesto en la sociedad prácticamente sin darnos cuenta de generación en generación, aparte de todo todo lo que también va acompañando con el paso de organizaciones e instituciones de todas nuestras edades de la vida, digamos. Exacto. Pero principalmente este conjunto de ideas que era lo que recordábamos para el parcial anterior desde Petit. Sí, particularmente más que Petit, hay un texto muy particular, digamos, que es la sociología como espacio de conocimiento bisagra, donde ahí justamente empiezan a desarrollar estos conceptos acerca de poder diferenciar de qué hablamos cuando presentamos organizaciones y a qué nos referimos cuando hablamos de instituciones o referimos a instituciones, ¿sí? Poder diferenciar que son dos campos de conocimiento con fundamentos epistemológicos diferentes, pero que coadyuvan justamente a poder pensar la complejidad de nuestra vida en sociedad. Este amplio campo de lo social que se compagina, que se compone a través de esa materialización que instituyen las organizaciones y que cuentan con ese atravesamiento de diversas instituciones que la recorren en su interior, ¿sí? Entonces vamos a intentar muy especialmente poder hacer esa diferenciación en términos, vuelvo a insistir, de poder connotar o encajar estos conceptos de acuerdo a estos movimientos que se presentan o que plantean la problematización acerca de poder quitarle o barrer o tramitar, trabajar al interior esa ambigüedad de lo conceptual, porque no estamos diciendo lo mismo, ¿sí? Y estos autores en particular, a partir de la década del 40 en adelante, ya los vamos a ver en las próximas clases, piensan particularmente y reflexionan sobre esto en sus prácticas, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué son las instituciones? Ustedes aportaron allí algo de lo que han logrado apropiarse en el recorrido del primer cuatrimestre de la materia. Pero vamos a continuar después instalando otra pregunta. Sí, entendemos que son las instituciones y la segunda pregunta tendría que ver con si la permanencia o la vigencia de las instituciones siempre es de igual modo, ¿sí? Y la tercera pregunta induce de que eso no es de esa manera,
¿sí? Que hay un cambio, y vamos a tratar de reflexionar hoy de qué depende ese cambio. ¿Está? Bueno, vamos a trabajar hoy, como les decía, entonces, a partir de la pasada. Espérenme que a ver, no me está queriendo responder acá, que pase la próxima. Ay, 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 ay. Esperen un segundo, a ver si activa. Ahí estamos. Bien. Bueno, ¿qué son las instituciones? Vamos a reflexionar un poco en términos de la vinculación o qué tienen que ver las instituciones con nosotros, como individuos, como sujetos. Podemos decir entonces que en relación al sujeto nos subjetivan, ¿sí? Nos posibilitan, nos imprimen esa entrada a la cultura, ¿sí? Ese mundo discursivo que nos aloja desde un primer momento, cuando desde esa más temprana existencia, inclusive antes de nacer, se nos asigna un nombre, se nos ordena en una organización que está atravesada por ciertos mandatos que tienen que ver con la familia, ¿sí? De hecho, nosotros nacemos también generalmente, convencionalmente, porque esto se fue modificando, sobre todo en los últimos tiempos, a propósito de algunas legalidades nuevas acerca de parto respetado y volver al ámbito doméstico, todo esto que tiene que ver con ese, digamos, esa instancia inaugural de alojar, del nacer, del recibir a ese nuevo ser que va a ser parte de nuestra familia de un modo diferente a como estaba institucionalizado hasta no hace mucho tiempo atrás y que está vigente en algunos sectores o clases socialmente, culturalmente determinadas. ¿Está? Entonces, es como por intentar reflexionar acerca de esto. Pero este sujeto, o sea, nosotros como sujetos, se nos incorpora, decía yo, a un orden, ¿sí? Que no es solamente un orden en términos de lo que ustedes vienen trabajando en las materias de psicoanálisis, que tiene que ver con una novela familiar, que tiene que ver con la definición y asignación de un nombre, que también va a ser posibilitador del constructor de una identidad, sino que principalmente también tiene un anclaje cultural al ámbito social. Entonces, esta articulación presente en nuestra subjetividad, en nuestra vida como seres sociales y sujetos vinculados justamente al seno de lo social, tienen que ver justamente con esta pregnancia, más que intencionalidad, pregnancia de mantener cohesionada a la sociedad. De algún modo, si ustedes, digamos, retomaron o trajeron hace minutos atrás esta referencia que las instituciones tienen que ver con ese, con ese orden de los mandatos, de los rituales, de las costumbres, que generalmente tienen más presencia a veces, o más peso, que el orden de la legalidad o de la normalización, o está aquello que está prescrito en el orden del derecho, ¿sí? de lo jurídico, ¿sí? Tienen más peso propio en términos de involucrarnos y de alguna manera hacernos parte de una cultura que nos está esperando, que nos aloja y que nos aloja con determinados mandatos y discursos. También debemos decir, para poder encauzar esta definición conceptual de lo que pretendemos hoy inaugurar como una reflexión acerca del concepto de instituciones, que no tienen una referencia o un lugar físico, aunque habitualmente se las homologue con las organizaciones que son plenamente su materialización. La PASAC, en algunos pasajes del material que ustedes tienen para leer, dirá que justamente las instituciones se corresponden con el orden, con la lógica de la temporalidad, más que de la espacialidad, ¿sí? La espacialidad es un tanto engañosa, y principalmente las espacialidades presentadas en términos organizativos
y principalmente materializan unas formas de ser, sentir y de vivir que se instalan y quedan generalmente ancladas o encorsetadas estas instituciones que recorren el interior, que moldean ese interior del plano pura y exclusivamente organizacional y que a veces queda justamente encorsetadas en términos de pensar pura y exclusivamente una materialidad. ¿Sí? ¿Hasta acá estamos? Bien. Bueno, pero llevemos nuestra reflexión a un punto más, en todo caso, demos un paso más. Las instituciones también podemos decir que son múltiples y muy diversas, ¿sí? Y que como ustedes situaban hace unos minutos atrás, nos aparecen como naturalizadas y esa naturalización conlleva una invisibilización, una falta de, o en todo caso, una desapropiación de la conciencia en sentirse sujeto activo o siendo parte de la activación o el sostenimiento de ese orden institucional, de esas instituciones. ¿Qué instituciones se les ocurren como ejemplo? A ver, cuando decíamos que son múltiples. A ver, los que el trabajo, la salud, libertad. Bueno, ahora con esto... Bien, el trabajo, sí, está bien. La salud. El estudio. Bien, sí. Y el estudio es más que nada una práctica que se desarrolla a lo largo de nuestro moldeamiento, moldeamiento a partir de determinadas formas de poder pensar la educación, que la educación en realidad es la institución. ¿Qué otras instituciones se les ocurren? Hemos nombrado algunas, por ejemplo la familia, que es la primera institución que nos aloja, que no es solamente ese agrupamiento de individualidades que conforman una familia solamente por el hecho de tener una cierta correspondencia, tanto sea en la convivencia o por una cuestión, digamos, de generacional, ¿sí? Sino es una construcción también de todas las, como inclusive los mencionábamos recién, todas estas instituciones, tienen el carácter, lo propio de el Estado moderno, ¿sí? De un modo de producción, que es el propiamente capitalista, que ha moldeado y ha engendrado estas instituciones que han ordenado, organizado nuestra vida. Y fíjense el ejemplo que yo les propongo en la diapositiva, ¿no? Que la institución más invisibilizada, a mi entender, o una de tantas más invisibilizadas, es el tiempo. Sí. El tiempo. Les voy a traer un dato de color. Nuestro calendario, ¿cómo se llama convencionalmente? Gregoriano. Gregoriano. ¿Y a qué refiere que sea calendario gregoriano? ¿A qué refiere su nombre? Al Papa Gregorio, no sé cuánto. 13, muy bien Soledad. Papa Gregorio XIII, que en el siglo XVI le presenta a los cientistas y astrónomos de ese momento la adecuación, la necesidad de adecuar el calendario civil para con el calendario litúrgico. Fíjense cómo hasta la misma institucionalización de la forma de medir el tiempo y de organizar esta temporalidad a través de ciclos recurrentes, un año dividido, más allá de los movimientos de rotación, traslación, los ciclos, por supuesto, que están delimitados por lo propio de la naturaleza, pero la manera de inscribir el tiempo, la manera de organizar esa temporalidad de 24 horas, que esas 24 horas se dividen además en 60 minutos y segundos, justamente ha sido a propósito de esta intención del Papa Gregorio XIII de lograr esa adecuación del calendario civil al calendario litúrgico. Y esto
solo llevó para nuestra forma de considerar la temporalidad, más que solo llevó, hasta un siglo con posterioridad, a un siglo de esa definición, logró tomar justamente la categoría de ser la manera unificada, con carácter, digamos, principalmente desde esta impronta del cristianismo en el occidente, la manera de, o la modo formal de medir el tiempo. A sabiendas de que hay culturas y naciones que preservan su manera, su forma, sus criterios de contar el tiempo con otros criterios. ¿Sí? Tenemos ejemplos allí, la nación, digamos, los judíos, Claro. También el calendario chino, el calendario maya. El calendario maya, sí. Digo para que tomemos conciencia, digamos, justamente de esta impresión que tenemos de un modo actual que particularmente se instituye como una forma de medir nuestra temporalidad con los criterios y con las necesidades dispuestas por la Iglesia Católica Apostólica Romana a propósito de poder instalar y presentar otra institución que no es en sí la Iglesia, que sería su forma organizativa, Claro. sino allí es la investidura de una institución como la religión, Religión. ¿sí? El cristianismo, que ha logrado, desde su propio criterio, desde sus propios libros sagrados, instituir un ordenamiento de la temporalidad desde justamente la consideración de ese calendario litúrgico. ¿Está? Bien. Yo les ponía ahí, o les señalaba, esto que lo planteaba también para la reflexión compartida con ustedes, que también se puede considerar como la forma más inaparente de gobierno, ¿sí? Esta institución tan invisible que se nos ha desmoronado, diría yo, con esta experiencia reciente del confinamiento por pandemia. ¿Qué nos ha sucedido en nuestra vivencia subjetiva, en nuestra convivencia con nuestro grupo, ¿sí? Sea familia, pareja, lo que fuese, y en nuestros propios hábitats, donde tuvimos que reconstruir no solamente una noción y una lógica de la temporalidad, sino reconstruir la definición de la espacialidad en función de tener limitada, privada por un buen tiempo, a propósito de las decisiones políticas tomadas en nuestro país del confinamiento, ¿sí? Por la pandemia por el SARS-CoV-2. Entonces, pensémonos, hace no mucho tiempo atrás, qué nos ha pasado acerca de nuestra vivencia, ¿sí? Subjetivante a propósito de cómo habitamos en esos casi 2 años de permanencia al interior de nuestros hogares, ¿sí? ¿Está? Bien. Entonces, para continuar construyendo, o en todo caso deconstruyendo este ejemplo que les traje acerca de una institución, que para mí es una de las más invisibilizadas, es también considerar esa marca que nos determina desde el momento que nacemos. También la vida se presenta, ese tiempo de la existencia entre que nacemos y morimos, ¿sí? Esta temporalidad está marcada justamente por ese calendario. No sé, cuando celebramos el Año Nuevo, cuando festejamos o no festejamos un cumpleaños, cuando, en todo caso, por ejemplo, el calendario académico, ¿sí? La vida se nos presenta a través de ciclos, de ordenadores, de organizadores, como plantea digamos, el ítem posterior, donde por lo menos para mí, entender, se nos ordena, se los clasifica, se nos connota un tiempo para trabajar, un tiempo para estudiar, un tiempo para el ocio, un tiempo como ciclo vital, ¿sí? Y sobre ese ciclo vital, por ejemplo, también hay otras construcciones a propósito de las instituciones,
primer tiempo vital de cualquier individuo se connota con otra institución, que es la infancia, ¿sí? Con posterioridad la adolescencia, la adultez, ¿sí? También son connotaciones que remiten, o sea, fórmulas que remiten intrínsecamente a lo institucional. ¿Se va comprendiendo esto? Sí, sí, sí. Que tiene el carácter de lo discursivo, principalmente eso. Incluso se me venía a la mente mientras te escuchaba, profe, esta cuestión tan invisibilizada del tiempo a los deber ser que están incluidos dentro de las etapas, de las diferentes etapas de la vida, por decirlo de alguna manera. Bien, sí. Hoy ya se empieza a cuestionar, o sea, está más cuestionado que antes, pero esto que veíamos en otro momento, que, por ejemplo, la mujer en determinada edad, determinada cosa, o estudiar hasta determinada, qué sé yo, pienso en mi padre, por ejemplo, que me decía, no, después de los 20 y pico, antes no se pensaba en arrancar una carrera universitaria, ya se te había pasado ese tiempo. Eso me parece también a mi modo de entender que incluso hasta el día de hoy nos encontramos en conflictos internos con respecto a determinadas temporalidades. Bien. O sea, es un logro que ya no es de esa manera, pero no deja de tener huella, al menos a mi modo de ver también, en nuestra subjetividad. Sí, 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 claramente. Entiendo el ejemplo y me parece muy pertinente e interesante. Claro. Inclusive, a propósito de que vos mencionás, que está directamente enlazado con otra institución que es la sexualidad y principalmente el género, ¿sí? La posición de género y estos ordenamientos entre el campo de lo social, a propósito de qué es lo habilitado para las mujeres, para los varones, claro. Que el movimiento feminista, desde hace más de un siglo, viene pronunciándose a propósito no solamente de la ampliación o la adquisición, esto de visibilizar el lugar de las mujeres en el campo de lo social, sino propendiendo justamente a ordenar o generar campo de legalidades, ¿sí? Ampliación de derecho y sobre todo poniendo a la vista, ¿sí? Desde la perspectiva de género, cómo está el orden de lo social, la composición de lo social, pone a visibilizar justamente algo que heredamos del credo cristiano, ¿sí? De la religión cristiana, como designación, diría también en general todas las religiones, posicionan a la mujer para determinadas cualidades o condiciones que están culturalmente construidas, ¿sí? Y que hoy estamos intentando desde los diversos feminismos deconstruir, ¿sí? Para poder también reflexionar acerca de las masculinidades veladas y también sufrientes a propósito de esos mandatos tan arraigados y tan, diría yo, arcaicos en términos, digamos, de la vigencia casi intemporal, o sea, como tienen una pesada y permanente vigencia desde tanto tiempo, se transforman en ese anquilosamiento de instituciones que están a veces en algunos ámbitos, en algunas clases sociales, que son, digamos, no discutidas, o no puestas a la reflexión más que discutidas, ¿sí? Como esos mandatos. Entonces ahí, por eso vamos a continuar con la diapo. Presento allí la definición que ustedes evocaban y que seguramente está presente ahí en el texto de Bonantini y Ryan, el de la psicosociología como espacio de conocimiento bisagra, que institución, el término institución, generalmente se lo homologa con aquello que para el movimiento de la análisis institucional se consolida o se connota, se concibe como lo instituido, como ese sistema de reglas, de normas, costumbres, valores, tradiciones, prejuicios,
que todo individuo encuentra en la sociedad cuando es alojado tempranamente, diría yo también pensaba recién en otros ejemplos a propósito de cómo se nos aloja, cómo se nos subjetiva, inclusive a través de las impresiones propias, de los primeros contactos, de las formas en que esa crianza se va desarrollando, de cómo se construye digamos, esa relación amorosa que ustedes tanto trabajan, o esa díada vincular madre-hijo, cómo se inviste, cómo se justamente se introduce al ámbito de la cultura y al lenguaje, a ese cuerpo viviente en esta existencia que va a estar siempre demarcada por lo cultural, ¿sí? Y como claramente lo expresa Gilles Passat, a veces tiene más fuerza de ley que lo normado, ¿sí? Bien. Pero bueno, vamos a nuestra segunda pregunta. Decíamos, bueno, yo me preguntaba si permanecen siempre igual. Decimos que lo instituido tiene que ver entonces con ese orden que ha visto privilegiado tanto por sostenedores de una concepción, dice la Passat, objetiva del derecho, más propia del campo de lo jurídico, como por la sociología positivista, que ustedes han recorrido la lectura de estos autores, llamemos Durkheim, llamemos al mismo Marx, llamemos a Weber, ¿sí? Ustedes se han introducido en esa lectura, seguramente desde una perspectiva crítica, pero justamente heredamos esa connotación del orden, de lo instituido, como si fuera propiamente excluyendo de toda posibilidad de que la institución sea modificada, ¿sí? Saint-Simon, Comte, Spencer y Durkheim las consideran como pura compulsión exterior, que está impuesta por la sociedad como una necesidad de regulación social para prevenir la anomia. Recuerden ustedes cómo Durkheim define al hecho social. ¿Lo recuerdan? Como ese carácter coercitivo, exterior al individuo, que tiene justamente esa fuerza de una ley, ¿sí? Para prevenir justamente esa enfermedad del cuerpo social, este aspecto patológico de lo social que él construye con el concepto de anomia. Claro, si soy anómico cuando lo nombro. Fuera de la norma, ¿sí? Entonces, implícitamente, estamos justamente considerando que hay un parámetro de la normalidad, ¿sí? A partir de lo cual definimos, distinguimos aquello que entra en eso regulado, esa regulación normativa, frente a lo cual, si uno desencaja o se distancia demasiado, ¿sí? Entra, digamos, en ese otro territorio de los prejuicios, de las connotaciones, que está fuera de aquel plano de lo instituido. Bueno, vamos a ver qué ruidos produce esto. Esta concepción de estos autores que he referenciado y que lo van a ver, digamos, situados también en textos de la Passat, desde esta perspectiva crítica del movimiento del análisis institucional, se considera justamente una concepción funcionalista que considera a las instituciones propia y plenamente desde el aspecto del orden de lo instituido. Escotomizando, dice la Passat, una dimensión importante que denominamos lo instituyente. ¿Sí? Entonces, si hay una posibilidad de cambio, o en todo caso, si nos estamos preguntando acerca de las instituciones, si son siempre iguales a sí mismas, o hay algo que puede cambiar, viene, por contrapartida, a partir de esta dialéctica formulada por uno de los autores que yo referencié en principio, y que lo vamos a ver a lo largo de este recorrido, que es René Luró, que plantea la dialéctica instituido-instituyente. Veremos entonces, justamente, que si cambian las instituciones, ¿de qué va a depender ese cambio? Esta dialéctica, como se las mencionaba recién,
instituido instituyente, la van a trabajar diversos autores, pero quien se pronuncia en este sentido es René Luró, ¿sí? Presenta la dialéctica entre instituido e instituyente como la forma del movimiento, de la transformación de las instituciones desde su propio interior. ¿Está? Derrida también, de otra forma lo dice, pero lo trabaja mucho. Como decía Soledad, perdón. Derrida. Claro. Trabaja muchísimo. Claro que sí, por supuesto. Bien, entonces, si bien la institución se nos presenta como ese dato exterior al hombre, si lo volvemos a evocar a Comte, a Durkheim, ¿sí? También necesita, de acuerdo al planteamiento de Luró, ese poder instituyente que consolida, que pone en esa posición activa a nosotros, sujetos, sujetados a una cultura. ¿Sí? Como él se pronuncia y evocando algunos términos del propio Castoriadis, menciona que si bien las sufrimos, también por otra parte podemos fundarlas, mantenerlas vivas gracias a un consenso, ¿sí? Que no siempre es tan armonioso ese consenso, lo vemos en nuestra cotidianidad. No es únicamente ese consenso una construcción de una pasividad frente a lo instituido, sino principalmente una actividad instituyente. Esto de plantearse en diferencia, sean opiniones, como lo planteaba Mayra, en relación a distancias generacionales, quizás con esto que connota tu papá, como lo traías como ejemplo, y diría yo, uno de los movimientos que está más visibilizado en este último tiempo es el movimiento feminista, ¿sí? Que progresivamente ha tomado de forma y en carácter colectivo, ¿sí? Las calles para lograr cierta visibilidad acerca del lugar que culturalmente se les ha asignado a las mujeres, discutiendo diferentes condiciones, que tiene que ver situaciones de violencia, la discusión que hasta hace un año y medio atrás, que se logra la promulgación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, ¿sí? Que después de sucesivas discusiones y 13 proyectos que entraron a nuestro Parlamento para ser discutidos y debatidos largamente, ¿sí? Se ha logrado regular como una ley que ampara el derecho de las mujeres a decidir acerca de su propio cuerpo, más allá de todas estas, más allá, justamente sosteniendo en suspensión o poniendo en suspenso, lo cual no significa que en nuestra actualidad y en todo lo que es el amplio territorio nacional se disponga de la misma manera, pero sí manteniendo a distancia lo que se llama el objetor de conciencia, que tiene que ver con ese ordenamiento de lo que nos pronunciamos hace un ratito acerca de los prejuicios, de las valoraciones, de la posición ideológica, inclusive del sistema de creencias que sostienen los trabajadores del amplio, distintas disciplinas que confluyen a poder prestar servicios de atenciones en los efectores de salud, ¿sí? El Estado ha tomado a su cargo, en este caso, disponer que en todo centro sanitario, que es justamente una preocupación y un interés de la salud pública, garantizarle a todas las mujeres que decidan interrumpir la evolución de un embarazo por los motivos que fuesen, ¿sí? Garantizarle atenciones necesarias y debidas para que su vida, justamente, no corra riesgos. ¿Sí? Lo cual permite justamente visibilizar este pronunciamiento que los diversos feminismos han puesto en la calle, han visibilizado, acerca de poder decidir, tomar decisiones sobre el propio cuerpo. Esto lo traje a modo de un ejemplo de lo que justamente estos autores plantean como procesos activos de institucionalización. Ahí es cuando hay algo de la
transformación, quiere decir, toman otro tenor, otra forma, aquello que estaba instalado en el orden cultural de lo instituido. ¿Van comprendiendo hasta acá alguna intervención, algo que quieran contribuir o algún ejemplo que quieran dar? Más allá de Mayra, de Soledad, con las que vengo intercambiando, el resto de los compañeros, ¿me van siguiendo? ¿Alguna opinión? ¿Alguna duda? Más o menos se entiende. Supongo que estaremos mejor cuando leamos el primer texto. Ajá, El de potencial humano que mencionó antes. bien, exactamente. ¿Alguno de ustedes ya inició la lectura? Bueno, arranquen en todo caso, inicien con el, como les decía, el prefacio y el prólogo, ¿sí? Que van a ver allí cierto recorrido de la historicidad de este movimiento, que lo vamos a tomar para trabajar la próxima clase, que específicamente ahí les voy a demarcar en la unidad 5, es lo que se refiere como la genealogía de la corriente del análisis institucional. Y hoy estamos como revirtiendo ese ordenamiento del programa, estamos introduciéndonos a conceptualizar la institución. O, de algún modo, aproximándonos. Bien. Continuamos con esto de poder pensar de qué dependen esos cambios o esas transformaciones. Son producto de procesos históricos, como yo les ponía de ejemplo recién allí, el feminismo. ¿Cómo? En todo caso, un movimiento que podemos, más allá del interior, de las discusiones, que las diversas vertientes dentro del feminismo ponen justamente en tensión entre sí, es indubitable que el feminismo como movimiento está teniendo una presencia, sobre todo en nuestro país, desde hace un tiempo, y esto ha sido, digamos, ha redundado en ciertos logros y que además han devenido también de un movimiento precedente, que es el del de las diversidades sexuales, ¿sí? Porque a mí a veces en esa sigla que cada vez se compone de formas más diversas, justamente, trato de evitar esa nomenclatura, justamente porque para mí, se trata de la diversidad sexual pensando o posibilitando esto inaugural, que el movimiento de luchas por los derechos de homosexuales y lesbianas, ¿sí? de gays y lesbianas, ha producido justamente como esa alteridad o ese devenir que ha puesto de manifiesto que la sexualidad es intrínseca a la propia subjetividad y que tiene que ver con la posición sexuada en el sentir de cada ser, ¿sí? Y que puede ser muy diversa. Estas discusiones que hoy se pronuncian a través del feminismo tienen en nuestra historia, digamos, social, recorridos previos, ¿sí? Me refiero a movimientos de lucha donde han justamente promovido discusiones que han tomado seno en los parlamentos, o en el parlamento, fíjense, hace unos días atrás, el 10 de julio creo, que se celebraba justamente los 10 años de la promulgación de la ley de matrimonio igualitario, ¿sí? Lo cual posibilitó justamente la posibilidad de familias muy diversas, e inclusive la posibilidad para esas familias propias del matrimonio igualitario, devenidas del matrimonio igualitario, el derecho a, no solamente a gestar, sino a producir familia, con el derecho a la posibilidad de la adopción, ¿sí? Lo cual complejiza nuestro terreno porque son diversidad de formas acerca de la crianza, ¿sí? De poder pensar a la crianza, pero principalmente privilegiando ciertas nociones acerca del cuidado y de las infancias, ¿sí? Estamos como, o yo intento
poner estos ejemplos, cierta historicidad de movimientos de lucha, ¿sí? Que recientemente, o al menos en nuestro plano nacional, nos han involucrado en ciertas discusiones o reflexiones al interior, no solamente de nuestros hogares o con nuestros amigos o con nuestros vecinos, sino principalmente nos han problematizado a nosotros, ¿sí? En esa estabilidad que ofrecía este orden de lo instituido, para de alguna manera poner a la vista que hay un carácter de lo instituyente que tiene que ver con los movimientos sociales, ¿sí? Entonces, aquí, para darle entidad justamente a esto que está en el texto de la PASAD y que plantea que los procesos históricos devenidos en crisis, cambios o revoluciones constituyen ese laboratorio de lo que nominan estos autores como el laboratorio de la sociedad instituyente. Lidia Fernández, que yo acá le introduzco con una categoría justamente que abona a esta lógica del laboratorio de la sociedad instituyente, lo menciona como esos pequeños intersticios por los cuales se dan estos movimientos instituyentes. De no suceder esto, ¿qué se produce? Todo aquello de lo que veníamos planteándonos. La alienación social produce ese ordenamiento propio de la autonomización institucional. Quiere decir este orden de la naturalización, de la invisibilización, de que aquello que está dado no se discute, no se piensa, no se reflexiona, se toma como el orden de los mandatos. ¿Sí? Esta dominación de lo instituido, entonces, se va a basar principalmente, dicen los autores, en el olvido de sus orígenes, lo que creó esas instituciones. Yo les evocaba hace un ratito atrás que cuando iniciamos la clase les refería a familia, salario, trabajo, educación. Son instituciones propias del ordenamiento del modo de producción capitalista. ¿Sí? Modo de producción sobre los cuales estos autores reflexionan, han reflexionado, seguimos pensándolo, en función de poder pensar un ordenamiento social que atribuye determinados lugares de acuerdo a un estado clasista, ¿sí? Que ordena, ¿sí? Clases en función de formas de poder, de ejercicio del poder, y principalmente de instituir en el plano ideológico algo del orden del Estado que hasta el momento yo no lo pronuncié, pero el Estado es otra de las instituciones más invisibilizadas. ¿Sí? Fíjense que a veces uno escucha en la radio referencias de algunos periodistas que hablan del Estado y en realidad están hablando de los gobernantes que ordenan la vida económica, política, social, medidas que toman determinados referentes o representantes de diversos partidos y afiliaciones políticas, ¿sí? Oposiciones ideológicas políticas, que los confunden con el Estado. Que se confunden con el Estado, y el gobierno, justamente, o el andamiaje de toda la estructura organizativa que se consolida como un órgano de gobierno, tiene que ver con el campo específicamente del organizacional, atravesado justamente por todos estos planos, estos intersticios, como lo presenta también Fernández, ¿sí? Que son instituciones fuertemente arraigadas en nosotros, individuos, ciudadanos, ¿sí? Que tributamos o que consolidamos o sostenemos la permanencia de determinadas instituciones, o podemos investir algunos cambios, intentar transformar al interior esos cambios a través de la creación o la producción de nuevos sentidos acerca de eso instituido originario y olvidado, que presentan a las instituciones en ese orden de lo instituido, como en el renglón subsiguiente lo presento, que
presentan esa apariencia como fijas, eternas, esa condición transhistórica de la vida y las sociedades. Traigo otro ejemplo, inclusive, a propósito de las ceremonias que ritualizan ese recuerdo original instituyente, en esos ritos donde solo se encuentra, dicen estos autores, el instituyente enfriado y reproducido, producido nuevamente para consolidar ese orden de lo instituido. Fíjense, más allá, digamos, el ejemplo que traigo, somos, digamos, una sociedad, y principalmente en nuestro país, donde hay una juxtaposición a propósito del sistema de creencias y de la gran influencia, fuerte influencia de la Iglesia en nuestra historia nacional. Piensen lo que es, en todo caso, más allá de que sean más próximos o no a estas prácticas, digo, a la religión como practicantes, pero la misa, como acto ritual, lo que produce al interior de ese discurso que consolida justamente la religión cristiana apostólica romana, fíjense que en el acto, digamos, que lleva adelante un sacerdote, varón, con todos los poderes o atributos que le delega Dios Padre Todopoderoso, la Santísima Trinidad, etc. Pero en el ritual de la Eucaristía, ¿sí? Todos creo que más allá, más cercanos, más lejanos, hemos tenido cierta educación o formación en estos aspectos, sea por instrucción, por práctica o por lectura, a esta altura de su formación en la carrera. Piensen que el ritual de la Eucaristía, cuando, de acuerdo al legado cristiano y las sagradas escrituras, a propósito de los milagros de Cristo, o el Mesías, o este líder político, en todo caso, de la institución religiosa, justamente esa transformación de lo que es pan y vino en cuerpo y sangre de Cristo. Hay toda una ritualización para quienes, los creyentes, para los cuales los creyentes, cuando toman la Eucaristía, cuando van y comulgan, con todo un protocolo previo, digamos, una ritualización previa, que hay que confesarse, que hay que estar puro de alma y que se purificará aún más a través del acto de la Eucaristía, en ese ritual, ¿qué se consolida? Justamente la incorporación de ese cuerpo divino. Claro. ¿Eh? Sí, no, lo divino al humano. Exactamente. Exactamente. Entonces a mí se me ocurrió como un ejemplo de nuestra cotidianidad, absolutamente ritualizado, y lo que está ahí reproducido de forma enfriada, como dice, ese instituyente enfriado, y reproducido sistemáticamente en algo que consolida, digo, para la Iglesia Católica Apostólica Romana, estoy hablando de la Iglesia Católica, no de las otras vertientes, con otros sistemas rituales, pero bueno, digo, en el acto de la Eucaristía, sí, a propósito del ritual que conlleva la misa, la lectura de los textos sagrados, la homilía que da el sacerdote, que de alguna manera ideológicamente está haciendo una lectura de la realidad, de la actualidad, a través de los textos sagrados, y hay un ordenamiento ideológico, hay un discurso que mandata a esos creyentes acerca de cómo asumir este tiempo de lo terrenal para tener garantizada una vida feliz en el más allá, etc. ¿Está? Bueno, quería traerles con este ejemplo justamente ese carácter tan investido que tiene el orden de lo instituido. Y en este fenómeno, al menos que a mí se me ocurrió en términos de los rituales canónicos, ¿sí? Cómo poder pensarlo también. Pero justamente lo que estos autores plantean, que en la revolución se organizan nuevas instituciones o contrainstituciones. Lo que planteábamos inclusive esta reversión que ha producido el movimiento feminista al interior de poder discutir en el propio Parlamento
si eran las mujeres que decidían sobre su propio cuerpo, unas asesinas, criminales. Digo, ¿por qué traía también esto de poder reflexionar acerca de los mandatos o los discursos religiosos? Porque se han puesto en debate al interior del Parlamento y de sus distintos representantes, que son los que hemos votado nosotros para que justamente orbiten, dialoguen, debatan a propósito de proyectos de ley que nos representen, ¿sí? En un Estado parlamentario, en un Estado justamente donde se aspira a la ampliación de derechos, al menos en términos de lo que se ha presentado el feminismo o el movimiento, particularmente por la promulgación de la ley del aborto, al menos que se discuta. ¿Sí? ¿Hasta acá me siguen? Bien. Para ir cerrando el encuentro de hoy, ¿sí? Vamos a referirnos justamente que esas contrainstituciones después se desarrollan, se retrogradan y desaparecen, dice la PASAD, con el ascenso de ese nuevo poder hasta llegar a este plano inconsciente colectivo y que tiene profundamente una raigambre política. ¿Sí? Ese inconsciente político de las sociedades es la fuente de este desconocimiento del olvido institucional y que estos autores lo refieren al Estado clasista propio del modelo de producción capitalista. ¿Sí? Entonces, estos autores, como yo les decía en un principio de la clase, vamos a ver que este movimiento confluye en diferentes referentes que tienen una militancia, una posición ideológica y política que justamente desde el freudo-marxismo presentan un debate, construyen el andamiaje de estos conceptos para repensar lo diverso, lo conflictivo, del campo de lo social. ¿Sí? Y que no solamente se reduce a poder pensar ese ordenamiento, ese carácter normativo, ese orden de los prejuicios, mandatos que están consolidados y que se nos aparecen, como les decía en la diapositiva anterior, esto que logra esa autonomización institucional. Que la máquina de producir y reproducir sujetos sea irrevocable, sea acrítica. ¿Está? Bien. Preguntas, dudas, como dice Quiroga, yo lo voy a emular acá. Preguntas, dudas. ¿Me sale bien? ¿Comentarios? Te tenés que mover más. Pregunta, No, es una cosa que está todo el tiempo así como que saltimbanqui. No, yo no me muevo tanto. No me muevo. Bueno, hasta acá se comprendió, esta ha sido una introducción. Van a ver, les pido por favor que además de introducirse en la lectura del texto de la pasada, también recorran los contenidos de la unidad 5, 6 y 7 para poder también lograr esa articulación entre lo que vamos pensando, reflexionando a lo largo de estos encuentros, que estamos haciendo a lo largo de estos encuentros, pero para que ustedes también vayan haciendo esa vinculación con el programa, porque es una manera, o es la forma más indicada a propósito de la autonomía en la formación universitaria, de poder justamente lograr esa articulación entre lo que hablamos acá, lo que podemos reflexionar a partir de ciertos autores, y lo que ustedes pueden lograr como un anclaje frente a los contenidos del programa. Claro. Así que los invito a hacer esa doble lectura. Sí, a mí se me ocurrió, con todo esto se me ocurrió todo el cambio, las revoluciones, a Frank Fanon, Los Condenados de la Tierra, y con el prólogo de Sartre, que es Ajá. ideal. Bien. Bueno, se me vino esto, no sé. Bien, Sartre se nos va a presentar, no dentro de tanto tiempo, se nos va a presentar también, pero a través de una relectura que hace Guattari. Claro. ¿Sí?
Sí. Pero bueno, no nos vamos a anticipar tanto porque si no les voy a hacer un barullo. No, a mí me vino ahí un lazo, digamos. Está Esto bien. del láser. Bueno, pregunta, si no voy cerrando la grabación del encuentro de hoy, y nos quedamos en todo caso debatiendo a propósito de los temas trabajados o esta breve introducción de nuestro primer encuentro. ¿Sí? Ahora vamos a cerrar la grabación, ahí está. ¿Vale? Bien. Profe, para repasar un poquito esto de la contra instituciones, estaríamos hablando de como de la resistencia, la otra cara de la revolución, o sea, esas instituciones que desearían quedar fijas, por decirlo de alguna manera,